Empieza la Bundesliga 25-26 esta semana y por tanto tenemos que arrancar con uno de los vídeos de la previa que vamos a intentar hacer a lo largo de los próximos días. Las 10 claves de esta temporada en la primera división del fútbol alemán. Yo soy Andrés Weiss y aquí es donde las granjas son vida. Estamos de enhorabuena porque empieza una nueva temporada de la Bundesliga. Ya sabéis que la Pokal y la Supercopa de Alemania ya se ha jugado. La Pokal se ha jugado la primera ronda y la Supercopa de Alemania ganador el Bayern München en un gran partido ante el Stuttgart. También se ha empezado a disputar las divisiones inferiores, tanto la segunda Bundesliga como la Dritte Liga y demás competiciones, pero faltaba por arrancar la competición más importante del país, que es la primera división de Alemania, la primera Bundesliga, que arranca este próximo viernes con un partidazo tremendo entre RB Leipzig y Bayern München. Y también da arranque a toda la temporada. Y por tanto, en el vídeo de hoy, al igual que a lo largo de la semana, vamos a hablar de lo más importante relativo a esta temporada. Ya os aviso que las claves que comentaremos hoy son futbolísticas, pero también extrafutbolísticas. En cuanto a lo futbolístico, a las predicciones, las tendréis, al análisis de los diferentes equipos, las tendréis también con dos vídeos, uno enfocado al descenso y otro enfocado a el título / la pelea por Europa, porque está todo muy difícil de predecir, es muy difícil ver qué equipos pueden estar hasta el final en el top 3, top 4 y qué equipos se pueden caer aunque cuentes con ellos para esa posición. Hablaremos de esto en el vídeo de hoy y evidentemente luego también tendréis, ojo, importante, un vídeo para miembros con Marta haciendo ella su predicción. Ya sabéis que Marta te hizo hace poco un Q&A, es una persona que ve mucho fútbol y sabe mucho fútbol, no ve tanta Bundesliga y evidentemente le va a costar mucho más situar a los diferentes equipos, pero si queréis ver también su predicción para la temporada actual que empieza de Bundesliga este fin de semana, pues podéis haceros miembros donde tenéis muchísimos vídeos y donde tendréis también mucho contenido y también apoyáis al canal. Aprovecho para deciros que entramos en una temporada de Bundesliga con más de 30.000 suscriptores. Hace 2 temporadas, en 2023, empecé esto con una nueva previa de Bundesliga en la 23-24 con apenas 3.000 suscriptores. Habéis multiplicado por 10 en 2 años la comunidad, o sea que eternamente agradecido a todos vosotros. Si no estás suscrito, pues suscríbete y si no conoces el canal, pues deja un me gusta y así ayuda a moverse. Dejadme en comentarios vosotros qué es lo que más os apetece ver de esta temporada de Bundesliga y habiendo dicho esto, vamos a arrancar con el vídeo de hoy, porque las 10 claves he dicho que eran algunas futbolísticas y otras extrafutbolísticas. Y vamos a empezar por una extrafutbolística que me hace mucha ilusión y que es un gran anuncio que algunos de vosotros sabéis, otros quizá no, y es que como primera novedad de como principal novedad, mejor dicho, de la temporada 25-26 en el canal, aquí en el Germarradar, tenemos un inicio de colaboración con el Unión Berlín, la primera colaboración con un club oficial de la Bundesliga. Vamos a tener acceso exclusivo todas las semanas a imágenes distintas, lo repasaremos en cada resumen de la semana. Cada lunes tendréis acceso a imágenes exclusivas, a historias exclusivas, a entrevistas exclusivas para poder conocer un poco más de cerca uno de los clubes más diferentes y originales y únicos del fútbol alemán. También visitaré yo el estadio, visitaré an der Alten Försterei para contaros un poco desde cerca y desde dentro cómo es ese estadio, un estadio que este año va a vivir su último curso después de pasar a una mudanza temporal a otro estadio para remodelarlo y para reconstruirlo, para que tenga todavía capacidad para más gente. También habrá una novedad muy importante y es que podréis tener un 15% de descuento con un código VeissUnion, lo tenéis ahora mismo en pantalla en su tienda. Cualquier cosa que compréis con mi código VeissUnion tendréis un 15% de descuento y lo más importante de todo, y algo que yo no sé si es o una fumada o algo medianamente realista y calculable, pero ya he hablado con el Unión Berlín, está hablado, para que en primavera intentemos hacer un viaje con la comunidad, no mucha gente, ¿vale? En torno a unos 15-20 personas. Si se apunta menos gente, también estaremos in. El objetivo es hacer un viaje con algunos de vosotros que queréis conocer Berlín, que queréis conocer también el fútbol alemán desde dentro, un estadio único y muy bonito y muy especial como es an der Alten Försterei. En primavera el objetivo es hacer un viaje con la comunidad y pasar un fin de semana muy chulo. Si quieres saber más de todo esto, pues hazte miembro porque ahí iré contando más cositas.
y también lo iré diciendo en mis redes sociales. Pero básicamente darle las gracias al Unión Berlín por esta confianza, también a vosotros por ayudarme a llegar a esto, que es un gran hito en la historia del canal. No será el último de esta temporada porque estoy trabajando en cosas muy chulas, pero esto es algo en lo que llevamos un tiempo ya trabajando. Ya anuncié la camiseta del Unión Berlín visitante, el azul celeste, que posiblemente alguno le hizo pensar que por eso estaban anunciando esto, pero ya está aquí una de las principales novedades del canal. Otra noticia importante es que habrá Fantasy, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción, el Fantasy, el canal oficial de la Bundesliga. Hay una propia app de la Bundesliga, os lo podéis descargar, incluís ahí en la aplicación. Es una Fantasy muy fácil de usar, no tenéis que estar constantemente vendiendo y fichando jugadores, tenéis un presupuesto cada semana y podéis elegir entre todos los jugadores que aparecen, a ver cuánta gente se apunta. Yo estoy ya dentro. Si sabes más de fútbol alemán que yo, o si crees que sabes más de fútbol alemán que yo, pues te invito a participar en esta Fantasy del canal. Y por acabar con las novedades del canal, lo he comentado antes, cada lunes, en cada resumen de la jornada, tendremos imágenes o tendremos historias o hablaremos del Unión Berlín algo más en concreto, porque el resumen de la jornada sigue. Ha habido semanas con más audiencia, ha habido semanas con menos audiencia, pero os he escuchado y a muchos de vosotros os gustaba porque era una forma de manteneros al día de la actualidad de lo que pasaba en la Bundesliga sin haber podido ver los partidos y por tanto cada lunes tendremos el resumen de la jornada con las 3 claves como siempre, con un repaso a la segunda división alemana, con un repaso también a la Bundesliga femenina para poder ir incluyéndola en el canal y también hablará ese 11 de la semana que a algunos os gusta, a algunos no os gusta, dio lugar a bromas tan icónicas de la temporada pasada como que Omar M. al principio del curso parecía Omar Mascarell y al final ha acabado siendo Omar Marmoush, jugador del Manchester City, así que otra temporada más con resumen de la jornada para que tengáis algo de actualidad cada lunes por si queréis enteraros de lo que sucede en el fútbol alemán el fin de semana. Y habiendo hablado de esto, habiendo hablado bastante de actualidad del canal, creo que era importante hacerlo al principio para que todos pudierais conocerlo, vamos a entrar de lleno en las 7 claves restantes que son de fútbol única y exclusivamente en su gran medida. Vamos a hablar de los jugadores, de los equipos, de los entrenadores y de también cosas que rodean al fútbol de forma más directa, empezando por la parte de arriba, que son la profundidad de los equipos grandes. Es curioso porque, por un lado, tenemos a equipos que han fichado mucho o que simplemente han reforzado muchas zonas del campo. El RB Leipzig tiene pobladas varias posiciones, entre que no ha conseguido dar salida a algunos de los jugadores que quería y entre que ha fichado muy bien en zonas muy concretas. El Bayer Leverkusen más de lo mismo, teniendo en cuenta que además le falta todavía fichar, mientras que el Borussia Dortmund y el Bayern München han hecho lo opuesto y han decidido tener una plantilla más corta. El Bayern München, para darle más confianza a los jóvenes y para que Kompany se vea obligado a usar a los jóvenes, mala señal que tengas que obligar a tu entrenador a usar a los jóvenes porque a él no le nace. Lo de sacar a Bischoff y a Lennart Kahl en el minuto 89-90 no estuvo muy bien, las cosas como son, teniendo en cuenta que son dos futbolistas que Bischoff, Kahl vale, porque todavía acaba de entrar en el ritmo del fútbol profesional. Tom Bischoff viene de una temporada entera luchando por un equipo que estaba peleando por el descenso, o sea que de presión sabe un poco Tom Bischoff. Bayern y Dortmund tienen dos equipos o dos plantillas más reducidas a 21-22 jugadores. Y esto es muy interesante para ver cómo evoluciona la temporada, porque las lesiones suceden y las lesiones pueden trastocarte por completo un curso. Que se lo digan al RB Leipzig la temporada pasada con Xavi Simons, que se lo digan al Borussia Dortmund justo antes de los cuartos de final de la Champions o al Bayern München justo antes de los cuartos de final de la Champions. Estas cosas suceden. Al Bayer Leverkusen con Florian Wirtz, estas cosas pasan y si tienes una profundidad de plantilla, yo creo que es mejor. ¿Es cierto que algo, una plantilla más corta te puede ayudar a tener más opciones? Sí. Sobre todo a tener a jugadores más contentos y que no haya nadie que juegue 200 minutos en 3 meses, que esto es lo que pasa con plantillas muy grandes. Pero puede ser un riesgo muy importante en caso de que haya alguna lesión importante, como ya ha habido en el Bayern München con Jamal Musiala. Luego hay una clave que es muy interesante también de cara a leer esta temporada 25-26, que es que hay muchos equipos difíciles de predecir. Lo decía antes, hay muchos equipos que quizá pensamos o quizá deberían estar en la pelea por algo y luego están en la pelea por otra cosa. En la parte de arriba hay 4 equipos muy claros, que son el Borussia Dortmund, que no tengo ni idea de qué va a pasar con ellos, porque acabaron muy bien la temporada pasada, solamente se han reforzado con Joe Bellingham, que es un gran jugador, pero les faltan claramente piezas. Hemos hablado mucho del Dortmund esta temporada, pero es muy raro todo. El Bayer Leverkusen creo que ha hecho muy buen trabajo y le falta mejorar, pero creo que va a mejorar y creo que está haciendo muy buenas operaciones teniendo en cuenta que ya han desistido del fichaje de Magnus Akliusche, a no ser que pase algo sorprendente de aquí al final del mercado. El RB Leipzig quedó fuera de Europa, pero sin Europa, con un entrenador nuevo, con jugadores muy jóvenes,
pudiendo quedarse Openda, y no descartemos a Xavi Simons en caso de que el del Chelsea no dé salida a Christopher Nkunku. Cuidado Xavi Simons con Openda, con los jóvenes que han llegado, sin competición europea entre semanas, es decir, todos frescos fin de semana tras fin de semana. Yo no descartaría el RB Leipzig, no lo descartaría, ya diré en la predicción donde lo veo, y luego el Eintracht, que no sé muy bien por dónde se va a mover, porque ha pedido a Kitike, se ha movido medianamente bien en el mercado, pero yo creo que le falta alguna pieza, bueno, lo hablaremos en los próximos días. Luego, en la parte de abajo, también hay equipos muy difíciles de predecir, no sé qué va a pasar con el Colonia, no sé qué va a pasar con el Hamburgo, el Hoffenheim y el Heidenheim creo que pueden hacer así, o sea, creo que el Heidenheim se puede hundir tremendamente, el Hoffenheim seguirá hacia arriba, pero también podría pasar lo opuesto. El San Pauli ha perdido jugadores importantes y es una absoluta incógnita, se salvó por los pelos la temporada pasada. Y luego los más difíciles de todos son los tierras de nadie, que pueden o tener un sustituto, irse para abajo o dar la sorpresa. El Union Berlin, que esperemos que dé la sorpresa hacia arriba. El Borussia Mönchengladbach, que esperemos que dé la sorpresa hacia arriba. El Augsburg, que ha sido muy ambicioso, pero puede salirle mal. El Werder Bremen, que también ha hecho movimientos interesantes, pero le puede salir muy mal. Y el Wolfsburg, que como cada año es un poco una bomba difícil de predecir. Vamos además a ver un posiblemente primer año, en mi opinión, en que los dos ascendidos se quedan desde 2021, porque yo tengo bastante ilusión con respecto al Colonia y al Hamburgo, creo que son dos equipos que pueden pelear y que pueden presentar pelea y batalla a los equipos que están ahora mismo en la Bundesliga o que se han quedado de la temporada pasada, algo que no suele pasar últimamente con todos los equipos que ascienden. De hecho, si se consiguen mantener, sería el primer año desde la 2021 que los dos ascendidos se consiguen la permanencia. Aquel año se fueron Werder Bremen y Schalke 04, dos históricos, y consiguieron la permanencia Arminia Bielefeld y Stuttgart, que han tenido una suerte distinta en su proceso, pero el Stuttgart ha logrado volver a la zona en la que pertenecía, de la parte alta de Alemania, lo que debería hacer el Hamburgo por masa social, estadio, historia, capacidad económica del club y de la ciudad, si las cosas empiezan a ir bien, estructura deportiva, o sea, una situación similar a la del Stuttgart en ese momento, que también venía de vaivenes en los últimos años, una situación económica algo más complicada. Pero es que hay una cosa que es muy curiosa, porque desde la 17-18, la última vez en que los dos ascendidos habían quedado ha sido la 20-21. Pero es que en la 17-18 los dos ascendidos se pudieron quedar, creo que fueron Hannover y Nuremberg, porque los que descendieron fueron Colonia y Hamburgo, que son los dos que han ascendido este año, con lo cual podrían cerrar un círculo si consiguen quedarse esta temporada. Ya hablaré de esto en la previa del descenso, pero creo que va a estar muchísimo más abierto que esta 24-25 el descenso, y yo creo que va a ser como o la 23-24, que había 6 equipos, o sea, 6 puntos del 11º al 16º, que era la relegation, o, sobre todo, la más apasionante de todas, la 22-23, que hubo 7 puntos del colista al 12º. Una barbaridad tremenda, decidiéndose incluso en la media tabla a falta de 2 jornadas, una cosa espectacular. Luego, otra clave importante de esta temporada es que ha habido mucha marcha de estrella, muy consolidada, de la Bundesliga a otras ligas, y que hay nuevos talentos que deben dar un paso adelante, y yo creo que van a dar un paso adelante, porque yo no soy tan pesimista como mucha gente. Es cierto que ha habido muchas ventas importantes. De hecho, si vemos las principales ventas de clubes de la Bundesliga, solamente un fichaje es de otro club de la Bundesliga, los demás son de clubes de fuera de Alemania. Y si vemos los 10 fichajes más caros de momento, a falta de un Elias Ben-Seguir como quiere el Leverkusen o el Dortmund, Buonanotte como quiere el Leverkusen o Dortmund, la vuelta de Sancho al Dortmund, Malik Fofana o Christopher Nkunku al Bayern München, los 10 fichajes más caros de momento de un club de Bundesliga, 2 son de otro club de Bundesliga y otros 2 son opciones de compra de cesiones de la temporada pasada. Con lo cual, solamente hay 6 fichajes de fuera de la Bundesliga importantes. Pero es que a estos jugadores que han llegado, que deben dar un paso adelante, además de los, por ejemplo, cedidos, o sea, o Retsu Doan o Burkhardt, que se mueven dentro de la Bundesliga, pero van a un club Champions como el Eintracht, en el que deberían dar una subida de nivel para, pues, o asentarse en la máxima élite o volver a ser vendidos o volver a ser movidos con más dinero. A ellos se les suman jugadores que tomarán las riendas como estrellas de la liga, y estoy convencido de ellos, como Bakayoko y Banzuzi en el RB Leipzig, Tape, Maza o Kofan en el Leverkusen, Tom Bischoff o Lennart Kahl en el Bayern, Duranville, si no se lesiona cada 3 días, en el Dortmund, Chema Andrés, por ejemplo, o Noah Darvig en el Stuttgart, Can Uzun en el Eintracht, jugadores que están preparados para ser la nueva cara de la Bundesliga. Evidentemente son futbolistas mucho menos conocidos fuera de Alemania, pero os aseguro que creo que vamos a divertirnos muchísimo esta temporada en la Bundesliga, sobre todo con los jóvenes, además de evidentemente los jugadores ya establecidos. Otro aspecto importante de esta temporada del fútbol alemán, del Primera División, es la cantidad de cambios de entrenador que ha habido, porque uno
Como pasaron en mayo, la gran mayoría de ellos, no parece que sea verdad, pero hay 6 nuevos entrenadores en la Bundesliga, o al menos en sus clubes de la Bundesliga. En el RB Leipzig, lo hemos comentado ya, está Ole Werner, que ha dejado el Werder Bremen para dar un salto en su carrera y sobre todo para dar un salto también al RB Leipzig con un proyecto más a largo plazo. Erik ten Hag, sustituto de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Paul Simones en el Wolfsburg, que tuvo una temporada bastante importante el curso pasado con Go Ahead Eagles y que ahora llega para intentar volver a relanzar a los Lobos. Sandro Wagner en el Augsburg, también muy ambiciosos, deja de ser asistente de Julian Nagelsmann en la selección alemana y toma las riendas del equipo bávaro. Horst Steffen en el Werder Bremen deja de lado el Elversberg y se va al Werder Bremen, y Lukas Kwasniok en el Köln, que ya sabéis que hubo mucho lío con el Colonia después del ascenso la temporada pasada, y finalmente llega el ex entrenador del Paderborn, un entrenador muy prometedor que querían muchos clubes distintos. No han llegado, es cierto, los Fábregas, Arbeloa, Oliver Glasner, Raúl González Blanco, pero son entrenadores que o vienen de fuera o se mueven dentro de la Bundesliga y tienen cosas muy interesantes que aportar. Penúltimo punto, ¿vale? Penúltima clave, son los proyectos que tienen aspiraciones a más y que de hecho se han movido de esa forma. Hemos hablado ya del RB Leipzig, que ahora tiene un plan liderado por Jürgen Klopp y que además tiene un plan preparado también estos últimos meses para volver a pelear por la Bundesliga y sobre todo para conseguir ganarla en un futuro. El Eintracht Frankfurt, que quiere asentarse como un equipo top 4 y quitarle el puesto o al RB Leipzig o al Bayer Leverkusen o al Borussia Dortmund. El Stuttgart, que quiere hacer lo mismo y que además está moviéndose de una forma muy ambiciosa en el mercado, no solo pagando dinero por futbolistas, dinero importante para lo que hacía el Stuttgart hace un par de años, sino que también rechazando mucho dinero, no solo los millones que ofrecía el Bayern por Voltemade, diciendo que Ángelo Stiller no estaba a la venta, sino que también rechazando más de 25 millones por parte del Nottingham Forest por Jamie Llewellyn, que es cierto que es un jugador importante para Sebastian Hoeneß, pero yo, si fuera el Stuttgart, apretaría un poco al Forest y por 30-35 millones vendo a Llewellyn todos los días de la semana. Pero bueno, esto demuestra que confían en su proyecto, que confían en el proceso y que tienen mucha ambición. A estos tres se le suman dos clubes que quieren volver a Europa, como son el Wolfsburg, que ha nombrado, como decíamos, a Paul Simonis como nuevo entrenador principal, que viene del Go Ahead Eagles, con el que consiguió ganar la primera Copa de Holanda del equipo en la historia. Además han invertido mucho dinero una vez más para volver a puestos europeos, la que hace el Wolfsburg cada X años. Han hecho una muy buena primera ronda de Pokal, también es cierto que contra un equipo de varias divisiones por debajo, pero bueno, poco a poco es algo más optimista la afición del Wolfsburg. Y luego está el caso del Augsburg, que han despedido a su director deportivo y al entrenador de la 24-25, perdón, y han fichado a Sandro Wagner, que se lo estaba rifando prácticamente media Bundesliga. Quieren aspirar más arriba, llevan 2 años seguidos en el top 12, siendo un 12º y un décimo, pero no quedan en el top 9 desde 2015, que fueron quintos, es hace 10 años eso, 11 años en mayo, con lo cual quieren volver a dejar de ser el Crystal Palace. El Crystal Palace ha conseguido volver a Europa, entrar en Europa, mejor dicho, gracias a ganar esa FA Cup, pues el Augsburg quiere hacer más o menos lo mismo y también salir de su caparazón. Y para acabar, la última clave de esta 25-26 es que evidentemente tenemos a la vuelta de la esquina, el verano que viene, en menos de 11 meses, el Mundial 2026. Y es importante porque hay muchos jugadores que querrán salirse, y esto ya sabéis que es muy habitual. En año previo a Mundial la gente siempre hace un temporadón tremendo, las cosas como son, sino que también hay que pensar en la propia selección de Alemania, porque hay varios puntos clave en este aspecto. Para empezar, jugadores que tienen que demostrar que merecen volver a ir a pesar de perder su sitio: Julian Brandt, Serge Gnabry, Chris Führig, Emre Can, Maxi Bayer. Jóvenes o nuevas irrupciones que quieran seguir yendo, ¿vale? Seguir participando con Nagelsmann, como Voltemade. Amiri no es joven, pero es una nueva irrupción que ahora ya se ha sentado como líder de un proyecto europeo. Jonathan Burkhardt en el Eintracht de Champions, Tom Bischoff en el Bayern, Pavlovic en el Bayern, Stiller y Llewellyn en el Stuttgart. Y luego hay una categoría que son jóvenes que podrían colarse si hacen un buen año y si además hay alguna lesión, evidentemente, que abra un poquito la puerta. En portería, Finn Damen y Atubolu. Ya ha dicho Nagelsmann que Finn Damen es su cuarta opción para la portería, y Atubolu yo creo que debería ser o la quinta o la cuarta también. Yo, si fuera Nagelsmann, haría un cambio completo, una revolución total en la portería, pero entiendo que él quiere ir poco a poco. Luego hay jugadores del centro del campo como Rocco Reitz, Merlin Roll, Asger Knauf, Paul Nebel,
que hicieron una muy buena Eurocopa Sub-21 y que también podrían ir a la selección alemana, por no hablar de Nene Brown o Namdi Collins, que van a ser importantes en un equipo Champions como es el Eintracht Frankfurt, que han sido importantes en esa Eurocopa Sub-21 Alemania y que además aportan mucha cualidad y mucho talento y muchas cosas distintas a lo que ya hay en posiciones importantes como son los dos laterales de la selección alemana, viendo además que Nagelsmann quiere contar con Kimmich como mediocentro, ya no como defensa y como lateral derecho, lo cual le podría abrir una opción, evidentemente, a los Benjamin Henrich, Rizle Baku y demás, pero teniendo en cuenta que Rizle Baku está naufragando en el Leipzig y que Benjamin Henrich no vuelve hasta dentro de un tiempo por culpa de esa lesión de Aquiles en el último partido del año natural 2024, se le podría ver una opción a Namdi Collins y a otros laterales derechos. Y por acabar, hay una última clave en el tema del Mundial de 2026, que es inevitable decirla, que es Manuel Neuer, ¿vale? Ya sabéis que para Nagelsmann ha insistido una y otra vez que Marc-André ter Stegen es su número 1. Pero Marc-André ter Stegen va a estar varios meses lesionado. Bueno, lesionado no, recuperándose de la espalda, de esa operación. Con una situación muy convulsa en el Barça. De hecho, yo creo que lo peor que le podría pasar a ter Stegen es quedarse toda la temporada en el Barça. Yo entiendo que en enero saldrá, a no ser que consiga ganarse el puesto en el FC Barcelona. Y esto le podría volver a abrir la puerta a Manuel Neuer, que ya se ha dicho varias veces en Alemania que él sigue pensando en el Mundial de 2026, que si Alemania la necesita y Nagelsmann la necesita, volverá. Y la realidad es que además sus actuaciones están yendo a la altura de esa posible situación, porque hizo un Mundial de Clubes tremendo. Yo pensaba que ya íbamos a dejar de ver al Manuel Neuer estelar, pero fue esa lesión que tuvo entre diciembre de 2024 o febrero-marzo de 2025. Tuvo esa lesión, llegó Jonas Urbik, dejó muy buenas sensaciones Jonas Urbik, y volvió Manuel Neuer a un nivel impresionante, viviendo prácticamente su tercera juventud en su carrera, su tercer prime, por así decirlo, porque el Mundial de Clubes que hace es espectacular, espectacular. La Supercopa de Alemania que ha hecho es tremenda, con una parada brutal a Luelin, precisamente evitando un gol claro que habría cambiado mucho el curso del encuentro, porque era un momento de 0-1, poco después marca el 0-2 el Bayern München y consigue asentar el partido, pero un 1-1 habría sido muy fuerte porque además el Stuttgart estaba apretando y dejando paradas y una sensación muy buena también a nivel de salida de balón. Evidentemente ya no tiene el pie de antes, pero sigue teniendo la misma calma y sobre todo los mismos reflejos a la hora de parar, con lo cual yo no descartaría que si Manuel Neuer se hace un buen año, el Bayern llega lejos en Europa y Ter Stegen no consigue recuperarse, Neuer no sea por última vez en el año en que cumple 40 años, que es increíble esto, el portero titular y capitán de la selección alemana en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Dejadme en comentarios cuál de las claves os parece más importante, si os apetecería venir al viaje del Unión Berlín en primavera, para también ir testeando un poco la temperatura y el ambiente de la gente, y si os gustaría participar. Y nos vemos en el próximo vídeo, que se vienen muchas cosas. Nos vemos esta temporada porque se viene una temporada muy ilusionante y muy impredecible, sobre todo en la Bundesliga y en el fútbol alemán en general. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.